Bueno, señoras y señores tenderos y pequeños comerciantes de la economía popular que nos acompañan, alcalde de Valledupar, Mello Castro González, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Hurón, presidente de la Mesa Interinstitucional de Tenderos y Comerciantes de la Economía Popular, Héctor Javier Galindo, representante de las tenderas y tenderos de la economía popular, el Cister Tobías Rodríguez, ministro y funcionarios del Gobierno Nacional, alcaldes municipales, alcalde Agustín Codazzi, Omar Benjumea Ospino, alcalde de Tamalameque, Luis Hernando Lascarro, alcalde de Manaure, Balcón del Cesar, Henry Oñate, Fragoso, los medios de comunicación y en general a todos y todas las asistentes a este evento. Indudablemente llevamos ya un proceso, como bien nos lo decía Héctor Javier, un proceso que tiene que ver con unos principios, en cierta forma hasta con una teoría económica, pero nosotros desde hace mucho tiempo venimos defendiendo el tema de la democratización de la economía. Era yo un joven cuando levantamos ese principio en lo que era mi fuerza política en aquel entonces, una lucha contra la monopolización, así la llamamos. Veíamos en aquel entonces la economía nacional como una economía prácticamente concentrada en unos cuantos monopolios en aquel entonces. Creo que no ha variado, yo tenía unos 20 años, no ha variado mucho las circunstancias a la fecha. Quizás algunos protagonistas han muerto, pero en general sigue siendo la economía colombiana una economía altamente concentrada en su propiedad, por tanto en sus ganancias, y eso va forjando, sea en el campo, sea en la ciudad, una enorme desigualdad social, que se ha convertido en la desigualdad social más grande del mundo, como el cuarto o el quinto país de la tierra, y de la desigualdad no sale sino consecuencias perversas. Sale la violencia. El origen de la violencia es la desigualdad. Salen los intentos de romper esa desigualdad por los caminos fáciles. La violencia, el narcotráfico han sido como caminos que se ha inventado la sociedad colombiana, partes de esa sociedad, tratando de saltar de abajo hacia arriba rápidamente, cayendo en general en la tumba o en la cárcel, o hundiendo territorios enteros en la violencia, en el terror, en el miedo, volviendo incluso más pobre el territorio de lo que era antes, más pobre la gente de lo que era antes. Esa desigualdad social indudablemente tiene consecuencias no solo de este tipo, nos impide forjar lo que otras naciones tienen, que es unidad. No hay unidad absoluta porque todos los seres humanos somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos talentos diferentes. Pero hay unos criterios que permiten que un país pueda ser, que se pueda construir una nación. Los franceses, los alemanes, los gringos, mal que bien, han construido sus naciones. Nosotros tenemos dificultad. Somos un país que ha perdido territorio a lo largo del siglo pasado, por ejemplo. No pudimos concretar un esfuerzo nacional pues que hubiera sido poderosísimo en tiempos de Bolívar, la llamada Gran Colombia. Y en fin, tenemos incluso problemas en la actual estructura territorial de Colombia, en sus actuales fronteras, de lograr que el Estado esté en todo el territorio nacional. Cuando en una zona cualquiera que escojamos,
Un campesino que tenga problemas de cercas con otro vecino no puede acudir a un juez, no está el juez, pues recurre a la violencia o recurre al comandante que encuentre en la zona ejerciendo la violencia. Y se va destruyendo el principio mismo del territorio, del Estado y de la sociedad. En un territorio sin Estado difícilmente también se encuentra sociedad. No porque no haya gente allí, sino porque hay gente atemorizada, aterrorizada, hay gente desarticulada, ha perdido la energía de lo que significa la colectividad de los seres humanos tratando de dirigir un territorio para su propia prosperidad, para su propia estabilidad. Se nos pierde el territorio, la sociedad, la violencia, se nos pierde la nación, se nos pierde la democracia como un criterio. Las poblaciones aterrorizadas son víctimas de la compra del voto o son llevados como rebaños a votar. Y quienes salen elegidos así, pues obviamente no son los grandes líderes y lideresas decentes de un territorio, sino quienes manejan el billete en efectivo y en grandes cantidades. Y vamos cayendo como en un sifón, año tras año, década tras década, generación tras generación, sin poder construir la gran nación colombiana. Por tanto, la desigualdad social está ahí en esa base. Cuando salimos elegidos, lo dijimos en campaña, lo discutimos bajo la tesis de construir un país con justicia social. En la base de la paz está la justicia, y una parte fundamental de la justicia es la justicia social, la equidad, la nación que permite que sus hijos y hijas tengan oportunidades, tengan posibilidades, puedan construir su propia trayectoria vital, su propio destino, cosa que en muchos rincones de este país no se logra. Juventudes represadas, reprimidas, juventudes que aunque sueñan, porque los jóvenes y las jóvenes sueñan más que cualquiera de nosotros, pues no pueden siquiera pensar que algo de sus sueños se pueda volver realidad cuando lo que encuentran es la pared triste y gris, decaída de un rancho, sin que haya ni siquiera una posibilidad de construir un futuro, una ilusión de volverla realidad. La economía popular aquí juega un papel, entonces. La economía popular es la que tiene la gente en su mayoría. La economía popular responde estadísticamente por la mayor parte de los puestos de trabajo del país. El puesto de trabajo aquí no se genera en el Estado, que sí los hay, pero el Estado no es grande. El puesto de trabajo no se genera como en Europa o en Estados Unidos en grandes empresas capitalistas de 1.000, 2.000, 10.000 trabajadores asalariados. En la China hay empresas de 500.000 trabajadores asalariados cuyos propietarios no son chinos, viven en Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos eso aquí. El capitalismo en Colombia no se desarrolló como sí se desarrolló en otras regiones del mundo, generando una sociedad de empresarios versus asalariados y asalariadas. Aquí el capitalismo tiene la mitad de la economía. Generalmente no es de grandes empresas, es de medianas, pequeñas empresas. Empresarios, yo les llamaba en Bogotá de garaje, porque transforman su casa grande, el garaje, casas heredadas a veces, familiares que se hicieron con grandes espacios cuando las familias eran numerosas, que van quedando desocupadas con el paso del tiempo, se achica la familia y entonces esos garajes se vuelven talleres, talleres de trabajo. La casa se vuelve fábrica y el barrio se vuelve un barrio taller. Así hay en varias ciudades de Colombia, y allí ese es el capitalismo. Un señor, una señora que hace brullines o papas fritas o colombinas o chupetas y se defiende, paga ahí los servicios que, como aquí han dicho,
Si uno mira la costa Caribe, pues prácticamente se vive para pagar el servicio, o hay que coger un cable y meter una línea pirata porque no se puede pagar. Y va creciendo el problema, y además un presidente llega y le regala a 2 empresarios con la cédula a las empresas, y el empresario, claro, saca las ganancias trasladándole las pérdidas a la tarifa. Y por eso cada persona tiene que pagar una fortuna por tener el servicio de la energía, que es básico si se quiere emprender economía, producción o comercio. Esa economía popular indudablemente va teniendo problemas. No tiene prácticamente ningún apoyo. No hay un sistema financiero para ella. No hay un Estado para esa economía. Cuando tuvimos el COVID arrasándonos por todas partes y salieron las primeras estadísticas, no había ni sesiones del Congreso, había que mirarlas por el computador, participábamos por computador, por ahí salían datos casi que atemorizaban. Por ejemplo, las ayudas a las empresas, ya no recuerdo bien exactamente los números, pero no iban a la tienda. Las ayudas a las empresas en el tiempo del COVID con dinero público iban al Tiempo, iban a Avianca, iban a las grandes empresas que no tenían la mayor parte de los trabajadores, sino unos miles. Allí se concentró esa ayuda. No cerraron, obviamente, pero el tendero tuvo que cerrar, el pequeño restaurante tuvo que cerrar, el puesto de venta de ropa tuvo que cerrar, etcétera. Y allí salieron despedidos cerca de 3 millones de trabajadores, la mayoría mujeres. Al hambre, porque una mujer trabajadora tiene niños, por eso se mete a trabajar. Niños y niñas que quedaron de un momento a otro encerrados, con el peligro incluso de la muerte de su padre o de su madre, generalmente la mamá sola, porque el papá huye, y han terminado en medio de esa enfermedad con el hambre permanente. Ahora heredamos esas circunstancias. El hambre no nos ha abandonado. Ahí está, por lo menos 25% de la población no come 3 veces al día. Salimos del COVID y entramos al invierno, que ustedes aquí bien han conocido, a zonas completamente inundadas, damnificados, 1 millón de damnificados, cultivos arrasados, menos comida, y salimos del invierno y estalla la crisis mundial. Y entonces todo lo que importábamos triplica el precio, el maíz que producíamos antes, los fertilizantes, elementos que se utilizan en todos los cultivos en general y que al triplicar su precio, elevaron el precio de todos los alimentos cuando la gente tenía hambre. Y aún no salimos de eso. Así estamos hoy. Son las circunstancias del momento. Es una crisis indudable, una crisis que golpea a la persona más débil de la sociedad, a la más vulnerable económicamente de la sociedad. Y entonces viene la pregunta, ¿el qué hacer? Si así son las cosas. Y la respuesta que nosotros dimos el año pasado en medio de la campaña y después, ya elegidos, es la economía popular. Es en la economía popular donde nos podemos guarecer, resistir y, en mejores circunstancias, avanzar. Esa economía popular, por tanto, tiene que ser cuidada, tiene que ser protegida y tiene que ser empoderada, darle poder a la economía popular. Pues en general la clase política tradicional de Colombia, la que puede gobernar, y su clase económica, pues no piensan en eso. Eso es invisible, ni siquiera conocen los barrios donde está la tienda, o si lo conocen es cuando van en elecciones. Pero en general la política pública de Colombia no se dirige a la economía popular. La llaman de otra manera, la llaman informales. Entonces, informales,
¿Usted puede cotizar para la pensión, compañero? No, no puede, usted es un informal. No, que no me alcanza para pagar la salud y la educación, informal. Puede estar produciendo. El 80% de la gente que trabaja en el campo son campesinos, pero prácticamente ninguno puede cotizar a un fondo privado de seguridad social si apenas le alcanza, si acaso, para sostener la comida de la casa. ¿Cómo va a pagar la salud? ¿Cómo va a pagar, siendo independiente, las pensiones? Y entonces ahí estadísticamente se pasa a llamar, de acuerdo a nuestra clase política tradicional, informales. Y se inventan incluso unas frases subsiguientes: la lucha contra la informalidad. Y ahí viene el problema. Porque entonces la lucha contra la informalidad no es cómo una persona informal se vuelve formal. Es un problema de la ley. Es decir, cómo puede empezar a cotizar en la seguridad social, que para eso entonces tendría que ganar más, sino que se vuelve lucha contra el informal. Entonces el pequeño minero por allí es perseguido, el tendero por allá, entonces le cae la roya porque si no tuvo el papel aquí o el papel allá sellado. El señor vendedor ambulante en alguna gran ciudad pues es apaleado, la señora también es apaleada, el que puso un carro a recoger pasajeros pero no tiene las autorizaciones suficientes, que para tenerlas tendría que ser un gran transportador, pues también es apaleado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hablemos del campesino, que también, siendo independiente por allí en un rincón de tierra generalmente no fértil, pues termina con los fusiles en la cabeza, quemado su rancho, expulsado, desplazado, alguien se queda con su tierra, termina ya en esos rincones de la ciudad, sus hijos vueltos mototaxistas y sus hijas quizás conducidas a la trata, a la prostitución. Olvidado el campo y la tierra, y por tanto olvidado la labor de producir alimentos para la humanidad, cuando precisamente ahora sí que hay centenares de millones de personas y decenas en Colombia con hambre. Pues no es la lucha contra la informalidad lo que proponemos, es empoderar la economía popular, y eso es diferente. Es volverlos a ustedes más ricos, relativamente. En general, es darle fuerza a esa economía para que precisamente tenga los instrumentos del crecimiento. Si crece, pues habrá otro puesto de trabajo, otros 2, otros 3. Si crece, habrá un poco más de ingresos. Si hay un poco más de ingresos, entonces se puede pagar una serie de cosas que antes no se pagaban, como por ejemplo las cotizaciones a la salud y a las pensiones, tal como hemos abierto los proyectos que no se nos quiere aprobar en el Congreso de la República. Empoderar la economía popular es parcialmente, sin que sea lo más, lo que en este momento, hasta esta fecha, hemos hecho. Claro, cuando nosotros dijimos allá en la reunión en el Palacio de Nariño, eso fue ahí, digamos, una idea. Bueno, y las cámaras de comercio no son para ayudar al comercio, se llama así. Recogen plata de los establecimientos, esa plata es pública, porque es a través de la ley que se crea esa obligación, y bueno, se vuelven instituciones poderosas. Muchas veces, sobre todo en las grandes ciudades, manejadas por una élite muy poderosa, que son presidentes incluso de la República algunos, o aspirantes a presidentes eternos algunos, o son, digamos, grandes comerciantes de las que llamamos superficies, grandes importadores. La organización del comercio en Colombia está liderada por los grandes importadores, muchos de esos decentes, pero bastante poderosos económicamente, algunos otros no tanto, porque la importación se ha convertido en un instrumento también del lavado de dólares
como el contrabando. Ese poder elitista hace que la Cámara de Comercio, que es una entidad cuasi pública porque maneja dineros públicos, quede al servicio ya del poder y no mire hacia la economía popular. Por eso lo que propusimos es que los delegados del presidente, las juntas directivas de las cámaras de comercio, no son la mayoría, pero sí hay, sean tenderos y tenderas. Esa fue la decisión. Ahí decían los del pacto histórico, pero que elija militantes del pacto, no, yo no tengo ni idea quién habrán votado por Uribe o por Duque o por Pedro o por nadie, ¿no? Pero la idea es que un pequeño comerciante de la economía popular, una tendera, pues vaya a la Cámara de Comercio y trate, aquí hay un peligro, le decía aquí a nuestro compañero Javier, hay un peligro y es que el tendero al estar ya donde está el poder, entonces se voltea y ya mira a sus compañeros por encima del hombro, yo ya me volví de los poderosos y ya no miro de dónde vengo. Ese es un peligro que siempre hay en la sociedad colombiana. Pero también existe la posibilidad de poner, y en esto la organización es clave, de poner las cámaras de comercio, sus dineros, su poder al servicio de la economía popular, al servicio del tendero y la tendera. Van 30 tenderos y tenderas escogidos, y ojalá sean más, porque en eso yo espero que las asociaciones manden sus nombres. Nunca pregunto de qué partido son ni nada de eso. Y los nombro como representantes del presidente de la República ante la Cámara de Comercio, representantes del poder nacional allá en su municipio ante la Cámara de Comercio, un tendero o una tendera. Eso hasta ahora va bien. Usted mismo afirmó, y este debería ser un programa muchísimo más extendido, ministro, que hay que hablar con el Ministerio de Minas, sobre todo aquí en el Cesar, que me permite hablar un poco de ese tema. La energía solar, o sea, hablando de energía, una propuesta para disminuir los costos de la energía, sobre todo en el Caribe, y sobre todo en La Guajira y en el Cesar, en el Caribe, es la energía solar. La energía solar se puede usar de día, obviamente. Si se acumula, sale más caro, se puede usar de noche. Pero hay que tener baterías, más problemático. Las zonas del país que más sol reciben de toda Colombia son La Guajira y el Cesar, que es precisamente donde sale el carbón. Una paradoja geológica que permite hacer una discusión política. ¿Vivimos del carbón o vivimos del agua y la agricultura? Y por tanto de su industrialización, que es como antaño se vivía, sobre todo en el Cesar. Pues La Guajira tiene condiciones más adversas. Si es de la agricultura y la industria, ¿el sol tiene un papel hoy que cumplir? Y sí, tiene un papel que cumplir, incluso tal que reemplaza el carbón. Si no lo logra hacer en todo el mundo, la humanidad perece, se muere, se extingue, dicen los científicos. Y entonces eso es lo que llaman la crisis climática. ¿Por qué? Porque las grandes industrias, al usar el carbón, el petróleo, que es lo mismo, al mover eso, al quemarse, sale el gas. Esos gases se van acumulando. Llevamos 2 siglos acumulándolos en la atmósfera, por toda la atmósfera, y esos gases tienen la particularidad que concentran el calor del sol. Al principio es imperceptible, pero al cabo de 2 siglos, la temperatura de la superficie de la Tierra ha aumentado. Poquito para lo que nosotros creemos, 1 grado, va para 1,5 grados, pero 1 grado, 1,5 grados en toda la superficie del planeta
significa muchas más cantidades de agua enormes evaporadas o derretidas. Y eso cambia el clima, es lo que se llama la crisis climática, que cualquiera observa si acabamos de salir del peor invierno de la historia. Y los argentinos están en la peor sequía de la historia, ya que viven de la agricultura y que en cualquier momento estamos cada vez rompiendo récords y récords pavorosamente del equilibrio climático, y ese equilibrio climático, si se rompe, pues mata la vida, acaba con la vida. He ahí por qué la humanidad se acelera, se mueve las tuercas para cambiar tecnologías rápidamente, cree en eso, nadie sabe si se podrá, para cambiar carbón y petróleo por lo que llaman energías limpias. Ventaja de las ventajas, en donde se ha vivido del carbón, Guajira y Cesar, aunque soy de la opinión que quienes han vivido el carbón están en Bogotá y fuera de Bogotá y fuera del país. Eso no ha quedado aquí. Aquí quedan los huecos, inmensos huecos, pero digamos por circunstancias resulta que son las mismas zonas que más sol reciben. Por tanto, un gobierno y una sociedad, porque esto no se hace solo, debe intentar trasladarse de lo uno a lo otro para sostenerse en el territorio. Trasladarse del carbón al sol, ahí. Y entonces ustedes tienen aquí un programa que considero piloto, y es que con dineros públicos del Ministerio de Minas, eso se llama FENOGE, se instalen paneles solares en establecimientos comerciales, que va a bajar el costo de la luz ahí, pero también va a ayudar a la humanidad que no perezca. Y nos va a ayudar a que la sociedad que viva en el Cesar, toda, y en la Guajira, puedan captar en la práctica, no en el discurso, que sí se puede, que sí eso es posible, que se puede estructurar toda una economía, no solo la pequeña, sino la mediana y la grande, alrededor de nuevas fuentes de energía muchísimo más limpias, más baratas. Se podría reducir las tarifas de energía eléctrica si la gente que hoy no le paga a esas empresas por pobreza, tuvieran esas mismas empresas, pusieran en los tejados de las casas donde habitan esas personas paneles solares. Ellas reducían sus pérdidas, las empresas, los que tienen que ir a la piratería no tendrían necesidad de eso y no trasladarían esas pérdidas al conjunto de la sociedad subiendo las tarifas. La solución es la energía solar. Y eso, alcalde, se puede empezar a hacer no solo esperando que esas empresas lo hagan. Yo le pedí a Finia, que es la de EPM, que lo hiciera y no lo hizo. Pero en cambio sí lo pueden hacer las alcaldías. Sí lo pueden hacer cualquier alcaldía, cualquier comunidad guayú, por ejemplo, en la Guajira lo podría hacer y ser dueña generadora de la electricidad, si la deja interconectar. Y en la nación estaría absolutamente dispuesta a ayudar económicamente si ese tipo de proyectos los podemos extender. Aquí empieza uno, el de paneles solares en los techos de los establecimientos, de las tiendas. En mi tierra le dicen ventorros, yo no sé si aquí también. Ventorros y ventorrillos, decíamos nosotros, en las tiendas para abaratar la energía eléctrica. Ese programa tiene que extenderse, 100 no nos sirve, eso tiene que volverse miles. Sistemas incluso de créditos que usted comenta, y efectivamente hemos trabajado con Asobancaria para que se pueda establecer para quienes tengan alguna capacidad de pago, créditos que permitan poner los paneles solares, como reduce la energía, entonces permite pagarse. Y al final queda la energía relativamente gratis. Hemos también cambiado una serie de normas que tienen que ver con las compras del Estado. ¿A quién le compra el Estado cuando va a comprar papel o uniformes o
las cosas que utiliza, por ejemplo, el ejército, la policía, los cinturones, los instrumentos cotidianos del quehacer en todo el Estado a nivel nacional. ¿A quién le compra? ¿A quién le compra la comida para los colegios, en el PAE, etcétera? Ustedes hacen un examen y se lo compran a grandísimos empresarios, muchos no santos, no estoy hablando del presidente, sino no santos, porque hacen parte de carteles de la contratación, financian la política y entonces el político tiene que darles otra vez el contrato y así en un circuito en donde se vuelven riquísimos, mezclan con otras cosas, y por tanto se vuelve desigual la economía. Con dinero público, el mismo dinero público concentra la economía nacional, beneficiando a unos muy pocos. Cuando el Estado puede ser un democratizador si contrata con los pequeños. Por eso estamos estimulando que el Congreso de la República, al aprobar el Plan de Desarrollo, permita contratar directamente la hechura de vías terciarias campesinas con las juntas de acción comunal de la zona. Si son indígenas con el cabildo, si son negritudes con las comunidades afrocolombianas, directamente. Y entonces 1.000 millones para hacer esta carretera. Ahí puede tener uno la seguridad de que no se va a perder la plata en las mismas cantidades en que se pierde si se contrata al gran empresario. Ahí esa plata se irriga entre los trabajadores que están en la obra, que son de la misma comunidad. Esa plata termina ayudando a la comunidad, además del servicio que presta la obra en sí mismo. Así se puede empoderar la economía y la organización popular en el campo, en este caso. Pero si se contrata a los tenderos, a las tenderas para suministrar alimentos en el colegio de la esquina, ¿cierto? Para el PAE, para la alimentación de los niños, uno puede garantizar que esa comida sea mejor, porque al final el tendero también tiene sus hijos ahí en el mismo colegio, o la vecina, etcétera, o los amigos, y hay una vigilancia vecinal y barrial que permite que la alimentación sea mejor, no como está ocurriendo ahora que contratan al grande, que es un mezclador de comida, ni siquiera produce la comida, y le empieza a llegar a los niños, es el puro gorgojo. Le roban al niño la alimentación para echársela al bolsillo cuando tienen suficiente dinero y le están quitando a la niña y al niño pobre el alimento que es tan indispensable para nutrirse y para criarse. Pero nosotros hemos querido que el Estado empiece a comprarle a la economía popular. Y por eso hemos cambiado normas que impedían hacer eso, para que hoy un tendero le pueda vender al Estado, para que hayan compras del Estado a esa economía popular. Bueno, y aquí voy a terminar con este tema, porque me alargo mucho. El crédito, porque hemos hablado de energía, ¿cierto? No hemos hablado de capacitación. El saber es un empoderador, da poder a una persona que esté haciendo una actividad económica. Pero el billete también. ¿Dónde está el billete? Es el capital, el trabajo, que cada vez es más saber, el espacio, la energía. Pues el crédito en la economía popular se lo ha tomado el gota a gota, o como se llama, con tasas de interés cada vez más altas y cobrando con revólver. Es un sistema de lavado de dólares del narcotráfico y otras actividades ilícitas que le permite a ese tipo de organizaciones extender su poder en el territorio. Se extienden en el barrio, entonces saben cuántas tiendas hay en el barrio, y pasa el de la moto extorsionando. Y alguno desesperado dice: oiga, hermano, yo necesito 2 millones de pesos. Sí, claro, aquí están. Sí. Pero me pagas el 20, el 30% diario, y yo vengo dentro de 3 días
y ojo que no me pagues. Y ha aparecido gente que no puede pagar, que quién va a poder pagar además con el 20 y el 30% diario, por allá en el secuestro, por allá en una tienda, por allá despedazado en una esquina, por allá en una quebrada, en un río, el generador de violencia barrial en la ciudad de Colombia, la extorsión generalizada, porque el gota a gota es una extorsión. Y eso porque ahí no hay un Banco de Colombia. Si lo llegase a ver, que en la mayoría de los pueblos de Colombia no lo hay, o un banco, ¿cómo se llama?, aval, la vivienda, etcétera, no lo hay. Si lo hubiera, entra el tendero, oiga, me da un préstamo, y lo mira la secretaria de arriba abajo, y si llegas con abarcas, dicen en mi tierra, si llega con una camiseta, va a pagar el crédito, ¿no? Le cierra la puerta y tiene que ir al gota a gota. Pues lo que nosotros queremos es que se pueda construir un sistema de crédito popular. En esto las cooperativas serían claves, en la banca pública, el banco agrario, o un acuerdo con la banca privada para que no ponga problemas y entregándole el Estado el dinero, porque no lo sacan de sí mismos, se lo entrega al pequeño tendero o la pequeña tendera. El proyecto hoy tiene la posibilidad de entregar 1 millón de créditos, 1 millón de personas, pequeños créditos, como hace el gota a gota, que reemplace el gota a gota, porque no será al 30% diario, si es que todavía se consigue ese nivel, sino el 1% mensual, el 2% mensual, ojalá pagable, y por tanto ese dinero permita capitalizar la economía popular. Bueno, aquí felicito al rey del mondongo. ¿Dónde está el rey del mondongo? No está por ahí. El rey del mondongo acaba de ser nombrado por mí como delegado de comercio de Valledupar. Creo que esté por ahí. Le dicen el rey del mondongo. Yo prefiero un sancochito, eso sí. Hay que volverlo el rey del sancocho. Bueno, felicitaciones. Entonces usted va a representar a toda esta sociedad de colegas, compañeros y compañeras de trabajo aquí en la Cámara de Comercio de Valledupar, representando la economía popular a nombre del presidente de la República de Colombia. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos. Feliz noche, feliz festival.